Buenas tardes, deseando que se encuentren bien. Damos a todos bienvenida a este sexto encuentro del programa de formación impartido por el Instituto de Derecho Ambiental de la República Dominicana, el IDAR. El día de hoy va a estar con ustedes una facilitadora, Nady Marcelino, para dar seguimiento y continuidad a este espacio de formación referente a áreas protegidas de República Dominicana, que son marcos regulatorios y conflictos más comunes. El día de hoy tenemos a una invitada especial, a la señora Claudia Adames, licenciada en Derecho con maestría en proyectos de cooperación público-privada, con amplia experiencia en cooperación internacional, cambio climático y gestión sostenible de los recursos naturales, con enfoque en fortalecimiento de políticas públicas y estrategias vinculadas a la conservación ambiental y las áreas protegidas. Previo de dar espacio, ceder el espacio a nuestra invitada, señora Claudia, voy a solicitar de la cooperación de cada uno de los que han asistido a este espacio para que mantengan su micrófono en mute. La sesión de preguntas serán realizados cuando yo le estaré informando a ustedes y al final de la formación. Igualmente vamos a querer, por favor, que coloquen su nombre, apellido y empresa a la que representan en el nombre de su perfil. Señora Claudia Dames, pues le concedo el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿Me escuchan bien? Me confirman que sí, Sí, perfecto. perfectamente. Sí. Muchas gracias. Primero, buenas tardes. Muchísimas gracias a LIDAR por abrir este espacio, este conversatorio, para que podamos intercambiar un poquito sobre el tema de las áreas protegidas. Muchas gracias a ustedes por participar, por tomarse este tiempito para conocer un poco más sobre este tema. Y de verdad esperamos que en esta hora podamos, no vamos a resolver los problemas del mundo que tienen que ver con áreas protegidas, pero por lo menos tener una noción o un criterio general de cuáles son Y aquellos que provee nos lo que son las afectan. áreas protegidas. En todas nuestras materias Hay un nos dan eso a nosotros. Entonces, micrófono él me abierto. dijo, yo dije que si podía. Gracias. Gracias. Yo sé que a todos nos pasa, esos son incidentes que a todos nos pasan. Miren, cuando estamos hablando de áreas protegidas, no solamente estamos hablando de espacios geográficos para proteger algo específico. Estamos hablando de aquellos aspectos que tienen, primero, una relevancia ambiental, segundo, económica, tercera, social y por último, jurídica. Y todo esto se enmarca alrededor de estrategias que deben de servir para potencializar el desarrollo en el caso de la especie de la República Dominicana. En este sentido, en lo que respecta a las áreas protegidas, para los fines de este conversatorio vamos a establecer 5 cosas. Primero, ¿qué son las áreas protegidas? Segundo, ¿cómo funcionan? ¿Cuál es su marco legal? ¿Cuáles son los conflictos que más comunes que ocurren en esos espacios geográficos? Y tercero, ¿cuál sería más o menos el futuro de las áreas protegidas aquí en República Dominicana? Entonces, yo quisiera como que empezáramos con el criterio de primero abrir la mente y empezar desde el inicio. Cuando se habla de área protegida, ¿qué es lo que piensa cada uno de nosotros? 2 criterios. Primero, pensamos parque. Área protegida para la mayoría de nosotros es parque. Y seguido pensamos en turismo. Es un lugar donde vamos a ir a disfrutar de un espacio específico. Esos conceptos que sí lo vamos a ver más adelante y son parte del criterio de lo que es un área protegida, obedece también a varios aspectos esenciales de la necesidad de crear un área protegida. Primero, asegurar el agua. Asegurar las fuentes hídricas. Segundo, asegurar el tema de la biodiversidad, gestión adecuada. Tercero, la promoción de una economía que logre evolucionar en la comunidad. Y en tercer lugar,
pues mejorar la calidad de vida del entorno. Entonces, esos son aspectos que responden a lo que son las áreas protegidas a nivel general. En ese sentido, la agenda para esta tarde vamos a trabajarla en 4 bloques específicos. Primero, áreas protegidas en su concepto, características y categorías, lo que son planes de manejo, los conflictos más comunes dentro de las áreas protegidas con ejemplos específicos y por último la sesión de preguntas y respuestas, conclusión, preguntas y respuestas y el cierre. Entonces, como dice una frase interesante, vamos a empezar desde el inicio. Antes de yo entrar en la connotación de lo que es un área protegida desde la perspectiva legal, yo quiero que tengamos el siguiente criterio en mente. Primero, las áreas protegidas no son terrenos vacíos. No es un espacio que yo enmarco y listo, muy bonito para la pintura y no puede pasar más nada de ahí. No, no es eso, ni se puede pensar que no puede haber una relación entre un área protegida y el ser humano. En ese sentido, se tiene que ver las áreas protegidas como espacios de supervivencia vital para la República Dominicana, en el caso de la especie, ya sea lo mismo para cualquier país. En ese tenor, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, IUCN, estableció una definición que es una que ustedes pueden ver en pantalla. En corto, esa definición realza 3 características. Primero, es un espacio geográfico limitado, está establecido. En segundo lugar, conlleva una biodiversidad identificada a la cual se harán acciones para, ya sea para mitigar o para proteger. Y tercero, esa área específica que conlleva especies que se van a mitigar, situaciones que las cuales se van a mitigar o van a proteger, a través de ciertas acciones y esas acciones van a estar reguladas por un ente en específico. Eso es en corto lo que dice la definición de la UICN que pueden ver en pantalla. Esa definición fue adoptada por la República Dominicana mediante la Ley de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que es la 202-04. Y a esa definición se le adaptaron 2 criterios importantes, patrimonio natural y patrimonio cultural. En ese tenor, nace el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de la República Dominicana. ¿Qué es el SINAP? Como bien es conocido, es un conjunto de áreas protegidas. En total son 128 áreas protegidas en todo el territorio nacional. De esas 128 áreas protegidas, 25% o un poquito más corresponden a áreas terrestres. El 75% corresponden a costas. Podemos entrar en el debate de si es protegido, si es efectivamente protegida. Hay una connotación, eso puede ser una invitación para lidiar a otro conversatorio, pero lo cierto es que en el marco jurídico como tal sí tienen un nivel de protección. Y por ende, todas las actividades que se programen se hacen en torno a esos niveles de protección que se le han adjudicado a esas áreas. Dado lo anterior, es importante reconocer 2 características que tienen las áreas protegidas, especialmente tomando en consideración el SINAP. Primero, el patrimonio estatal. ¿Qué quiere decir eso? Que es de todos. Las áreas protegidas son de todos, existe una vinculación. Y por lo tanto, el Estado, como es del pueblo dominicano, el Estado crea instituciones específicas para poder manejar esas áreas protegidas. Segundo, el carácter irreducible. Los que son abogados dirán la frase común, en principio. Sí, es cierto. En principio las áreas protegidas son irreducibles. No se puede reducir el tamaño de un área protegida melanaganariamente. Debe de seguirse un proceso. En el caso de que eso ocurra, debe de seguirse un proceso jurídico, legal, técnico bastante riguroso, del cual es un proceso largo que no ocurre de la noche a la mañana. La idea de crear un área protegida es para en un futuro, en el caso de sumar, nunca para restar. Entonces, en ese orden, no se puede, una vez creada el área protegida e identificado los márgenes de la misma, no se puede reducir la misma. Entonces, ¿por qué son importantes estas características al respecto de las áreas protegidas? Principalmente para la República Dominicana como un estado insular. Primero, es importante el área protegida porque se utilizan para salvaguardar los recursos hídricos. Perdón. Segundo,
para hacerle frente a la presión urbana que aumenta y en muchos casos aumenta de manera descontrolada. Y de igual forma, establecer un marco de control al respecto de una de las patas económicas más importantes de la República Dominicana, que es el turismo. Eh, Tomando eso en consideración, no todas las áreas protegidas, si bien es cierto, lo que yo mencioné antes son las funciones esenciales, no todas las áreas protegidas pesan igual. Existen distintas categorías de áreas protegidas. Entonces, de acuerdo a la ley 202-04, tenemos primero la categoría más estricta, que son las reservas científicas. Ahí básicamente lo que usted puede hacer como buen científico es mirar, anotar y salirse de ahí sin ponerle la mano a nada. Es tan delicado ese entorno que existe una limitación importante respecto de la interacción que el ser humano puede tener en esa área en específico. En segundo lugar está el más conocido, que son los parques nacionales. Los parques nacionales sí establecen una interacción entre el ser humano y el área en cuestión en ciertos aspectos. Más adelante vamos a ver en cuáles aspectos son esos. Pero en principio son las más habilitadas para tener una interacción entre el ser humano y el entorno. Luego tenemos los monumentos naturales, por ejemplo, las dunas de Baní, y un monumento natural es un tipo de área protegida que protege una formación en específico. Igual, el cuarto tenemos las áreas de manejo de hábitat o de especies, que son los refugios. Como su nombre le indica, son espacios geográficos específicos que sirven de hogar a ciertas especies. Entonces, ese espacio en protección de esa especie se regula. Luego tenemos los paisajes protegidos, que son la categoría 5. Un ejemplo palpable de eso es la vía panorámica del Mirador del Atlántico. Ahí la interacción entre el ser humano es corriente, es común, pues su impacto es mínimo respecto del área. Y después tenemos las reservas forestales. Las reservas forestales tienen un marco legal específico. Esta tiene su ley, tienen un plan de manejo, ciertas regulaciones. Si bien es cierto, establecen una gestión adecuada de un tipo específico de recurso, en este caso forestal, no se hace tan libremente y melanaganariamente. Pero igual eso es otro conversatorio. Pero está dentro de la categorización de áreas protegidas. Dependiendo de la categoría del área protegida, el ser humano tiene un nivel de interacción en esa área. Es importante agregar algo. Previo a la ley 202-04, ya existían estas denominaciones de áreas protegidas. Inclusive se crearon denominaciones sui generis, que la ley una vez fue publicada y puesta en funcionamiento, reconoce. Si bien es cierto, ya no, o es muy extraño visualizar un decreto del Poder Ejecutivo con una denominación específica respecto de un área geográfica, antes, previo a la ley 202-04, no lo era. Y un ejemplo, valga la redundancia, es el cinturón verde. El cinturón verde es una categoría de área protegida, es sui generis, fue creado mediante decreto, no está, dependiendo del técnico abogado que usted le pregunte, establecido entre una de las categorías ya reconocidas a nivel general, pero sí es un área protegida. Y por lo tanto, dependiendo de la localización dentro en el marco del cinturón verde, pues entonces hay ciertas restricciones y ciertas facilidades que se pueden hacer o no se pueden hacer. Entonces, en esto, todo lo que me conocen saben que a mí me encanta Mafalda, entonces van ustedes a ver mucha referencia de Mafalda. Y vamos a utilizar el Menti para ya ver qué tan activos estábamos en la conversación hasta ahora. Sin embargo, a respecto de lo que estamos conversando hasta ahora, vamos a permitir dos preguntas en el caso de que la tengan. Para todos asegurarnos de que estamos en sintonía y lo que yo he explicado hasta el momento es coherente y se entiende. Así que si hay preguntas, bien, si no, bien también y continuamos. Seguimos, perfecto. Pues recuerden que cuando establecimos
definición de área protegida en el marco de la IUCN, hubo dos características que resaltamos. Primero, debe de haber un recurso que debe de proteger y segundo, una manera de protegerlo, un diagrama que me diga a mí cómo gestionarlo adecuadamente. Pues ese diagrama tiene un nombre técnico y se llama plan de manejo. Un plan de manejo es un instrumento legal técnico que le dice al Estado qué se puede hacer en esa área, qué no se puede hacer en esa área y cómo se debe de administrar ese espacio. Entonces, dentro de un plan de manejo existen tres componentes principales. Primero, el diagnóstico inventario. Como su nombre lo indica, el diagnóstico me va a decir qué es lo que yo tengo aquí. ¿Qué es lo que yo tengo aquí? El estado de lo que yo tengo aquí y me va a dar una idea entonces para el siguiente paso que es la zonificación y es algo un poco más delicado en ese sentido que vamos a ver más adelante. Con el tema de la zonificación, es una especie de mapa dentro de esa área protegida. La zonificación me va a identificar a mí esas especies que yo apunté que estaban, en qué estado están y dónde se localizan. Una vez yo haga esa zonificación, entonces voy a los programas de manejo. Y los programas de manejo son simplemente la enumeración de las actividades que yo puedo hacer en esas capas geográficas dentro del área protegida que yo he identificado, esa zonificación, al respecto de esas especies que yo enmarqué o visualicé que se encontraban en esa área. Entonces, en ese sentido, pues el plan de manejo se vuelve el instrumento esencial para administrar de forma adecuada y sostenible un área protegida. Les había advertido desde un principio que la zonificación es uno de los aspectos más importantes al respecto de las áreas protegidas y un plan de manejo. La zonificación divide el terreno en cuatro áreas específicas. Primero está la zona de protección estricta. El acceso a la intervención del ser humano en esa área es extremadamente limitado. Solamente se puede acceder para investigación científica en esa área del área protegida, valga la redundancia, que se identifica para protección estricta. Luego está la zona de recuperación, que son áreas degradadas que se han identificado que deben de pasar por un proceso de intervención para su recuperación. Están las de zona de uso público, recreativo, son aquellas que se usan para el centro de visitantes, para el disfrute de las áreas protegidas, puede ser educacional también. Y después están las zonas de amortiguamiento. Y aquí yo me voy a detener un poquito porque el concepto de zona de amortiguamiento es debatible todavía. Imaginemos que las zonas de amortiguamiento como parte de un semáforo son la luz amarilla. Dependiendo del tipo de área protegida, pues esa luz amarilla puede ir a roja o puede ir a verde. Si estamos hablando de categoría 1 y 2, la zona de amortiguamiento, que es la luz amarilla, va a pasar automáticamente a rojo. Lo que quiere decir que la interacción del ser humano en esas áreas está limitada al extremo, a casi nulo. Si estamos hablando de las categorías de las 3 a las 6, estamos hablando de que el acceso de los humanos a esa área es permitido primero porque su impacto es bajo o mínimo al respecto de las actividades que se puede hacer. Entonces, la zona de amortiguamiento viene siendo como se dice el buffering del área protegida. Te dice a ti, de aquí para allá no puedes hacer nada, nada más de lo que establezca un plan de manejo respecto a esta área. O de aquí para acá, en el caso de que sea verde, pues mira, estas son las actividades que tú puedes hacer y estas son las formas en las que puedes hacerlas. Entonces, eh, básicamente el criterio de la zonificación es crear un equilibrio entre el área protegida, no importa la categoría de protección que se tenga, y la intervención del ser humano. Entonces, creo que aquí llegamos a la parte más delicada del conversatorio. Vamos a empezar con la idea principal. Las áreas protegidas siempre son zona de conflicto. Siempre hay algo específico en la cual su creación influye de alguna u otra manera en el día a día de nosotros, los ciudadanos. ¿Por qué? Porque la creación de un área protegida incide en cuatro aspectos: en la conservación ecológica, en el desarrollo económico,
en la propiedad privada y en la supervivencia social. Eso es común que ocurra en los temas de áreas protegidas. Antes de nosotros empezar con los casos de los temas comunes, vamos a plantear un contexto de algo. Hay dos maneras actualmente en la República Dominicana de crear áreas protegidas. Antes de la ley 6400 General de Medio Ambiente y la ley 202-04, pues existían los decretos. A través de decretos emanados del Poder Ejecutivo se creaban áreas protegidas. Los decretos establecían las razones por las cuales era necesario proteger un área específica y dentro de ese decreto establecía cuáles son los límites de esa área protegida. Después de la ley de medio ambiente y la ley de biodiversidad y áreas protegidas, pues se creó un proceso técnico, legal, social, que termina con la creación, ya sea a través de una ley, por intermedio del Congreso, o a través de un decreto, por intermedio del Poder Ejecutivo. El Estado Dominicano, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tiene la facultad de proponer la creación de áreas protegidas de manera precautoria o preventiva. ¿Qué quiere decir esto? Si yo identifico la necesidad por indicios, entiendas el término indicios, de que un área debe de ser protegida, porque por indicios yo estoy observando que hay fuentes hídricas que es necesario para la estabilidad climática y para mantener la calidad de vida, yo puedo crear un área protegida. El ministerio tiene esa facultad que puede ser endosado o no a través del Congreso o a través del Poder Ejecutivo. Eso no quiere decir necesariamente que todos los estudios técnicos del lugar estén en su lugar, valga la redundancia, que los planes de manejo estén en su sitio. No necesariamente quiere decir eso, sino que el ministerio, para evitar la degradación o en caso de que encuentre una degradación de un área específica, puede preventivamente solicitar la creación del área protegida, en lo que en el paso del tiempo, pues entonces acomoda la carga, como por así decirlo. Esas situaciones que yo acabo de mencionar, cuando se hace un área protegida de esa manera, traen dificultades y dificultades serias, porque ponen entonces en contrapeso derechos fundamentales en muchos casos y otras veces, pues, tienen que ver respecto de la calidad de vida y medios de vida. Entonces, el primer caso que vamos a ver es el caso de Valle Nuevo, y en este se interponen, pelean, por así decirlo, el derecho del Estado a proteger las fuentes de agua, pero las comunidades de proteger sus medios de vida. ¿Qué ocurre? En el año 1983 se crea la Reserva Científica Valle Nuevo. En el marco, mediante el decreto 1315 del 16 de agosto de 1983. Como reserva científica, ustedes saben ya qué es lo que pasa. Eso es un área de protección estricta, un área de protección extrema. Pero ahí ya habían productos agrícolas sembrándose, primero a altura y segundo dentro, no en zona de amortiguamiento, sino dentro del área protegida como tal. Por debilidad institucional del Estado Dominicano, no siempre fue correctamente regulado la estancia de las personas y sus cultivos dentro de esa zona. En el año 1996 se cambia la categoría de reserva científica a parque nacional, más no se cambian, porque ya hemos dicho que son irreducibles, más no se cambia el aspecto, por así decirlo, las fronteras de dicha área protegida. ¿Qué llevó eso? ¿Qué conllevó eso? Pues una presión muy fuerte en la parte hídrica de la montaña, y tomando en consideración que las fuentes de agua que ya emanan son básicamente la raíz de varios ríos y afluentes que alimentan principalmente centros de agua, corrientes de agua, perdón, que van tanto a Santo Domingo, Santiago, Moca y demás. Y de ahí es que lleva el nombre la madre de todas las aguas, la madre de las aguas, perdón. Tratando de regular eso con el tiempo, pues el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el año 2016 tomó una decisión que en algunos casos, y es debatible, se puede considerar definitiva.
y fue, vamos a sacar a todo el mundo de esta área protegida. No podemos, hay una presión a los recursos hídricos, estamos en un momento de escasez de agua, hay que proteger tanto la montaña, el aspecto de biodiversidad, tenemos que detener la frontera agrícola y esto tiene que parar de alguna manera. Entonces se crea la resolución, se sacan esos cultivos de la montaña, se llegan a acuerdos con algunos de los agricultores, pero la idea general fue básicamente tenemos que recuperar, tenemos que restaurar las zonas donde ha habido un abuso de cultivos, y los cultivos eran fresa, uyama, tayota, papa, tomando en consideración el hecho de los químicos que se estaban usando, pues la cosa ya era bastante delicada y seria. ¿Qué trajo como consecuencia a eso? Una presión social, porque personas que pasaron de vivir 40, 50, 60 años en un sitio, en su casa, como decían ellos, pues ya no tenían casa, porque le decían, tienes que salir de esta área porque estás dentro de un área protegida. O igual sus cultivos. Y eso creó una presión estatal, porque el Estado no se encontraba preparado para lo que iba a ocurrir después. Familias destituidas, sin medios de vida, sin vivienda. Eso obligó al Estado, primero, a tener que crear políticas sociales para poder manejar esa situación al respecto de los campesinos desalojados, de las familias y o empresas que tenían productos de cultivo ahí. Y para eso se tuvo que auxiliar del sector privado para la construcción de viviendas, para asumir el costo de la vida de varias de las familias con subvenciones estatales y demás. Entonces, el caso de Valle Nuevo es un ejemplo claro de qué pasa cuando tú tienes el marco regulatorio, pero no reforzas ese marco regulatorio a los fines de hacer cumplir la ley. Entonces, al dejar que el tiempo pasara y se crea una connotación social al respecto de esa área protegida, pues las cosas se complican. Entonces es ahí de donde sale la discusión. ¿Cómo yo equilibrio la protección ambiental y el desarrollo de las comunidades? Eso es una pregunta que yo se las dejo al aire, que podemos conversar al final. Pero al respecto de este tema es que el Valle Nuevo es el caso más conocido, pero no es el único, es el punto de la discusión. El otro tema, el otro conflicto es el turismo en masa versus ecosistemas frágiles. Y voy a poner el tema de Cabo Rojo. Miren, eh, el Parque Nacional Jaragua se crea como parque nacional igual que el de Valle Nuevo bajo el decreto 1315 de 1983. Recuerden la definición de zona de amortiguamiento. Dentro de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Jaragua se encuentra Cabo Rojo. Cabo Rojo, mediante la Ley de Áreas Protegidas y Medio Ambiente, fue declarado área de recreo. Por lo tanto, bajo esa declaratoria, pues su interacción con el ser humano, tomando en consideración que tienen que ser de bajo impacto, estaban permitidas ciertas actividades cerca. Pero al estar dentro de la zona de amortiguamiento de un parque nacional, con esa zona en específico de protección estricta, ahí surge el inconveniente. Todos sabemos que esa provincia es una de las más deprimidas de la República Dominicana, una alta tasa de analfabetismo, de ausentismo escolar, tasa de desempleo. Llega el Estado Dominicano con un proyecto fabuloso, con unas proyecciones económicas increíbles para traer progreso parecido al que ocurrió en el este, el de la República Dominicana, y se lo presenta a la comunidad. Entonces, obviamente, hay una división en la comunidad de que sí queremos progreso, no queremos emigrar, queremos estar aquí, queremos ver nuestra provincia florecer, pero otros dicen o tenían criterios, sí, pero ¿a qué precio? Si vamos a entablar un turismo aquí, no puede ser un turismo depredador, tiene que ser un turismo consciente al respecto de la zona en la que vamos a estar, porque sigue siendo zona de amortiguamiento, sigue siendo parque. Entonces aquí hay que saber equilibrar. Y a partir de ese momento empezó la lucha social al respecto de qué tanto yo quiero el desarrollo económico de mi región y qué tanto yo estoy dispuesto a ceder para que ese desarrollo económico ocurra. Esa discusión se llevó a cabo a nivel de la comunidad y ese aspecto social fue sumamente importante a la hora
de tomar la decisión del desarrollo de Cabo Rojo. Es un concepto que podemos discutir en un futuro, pero que se está aplicando ahora mismo, es la licencia social. Eh, y esa licencia social para el desarrollo de Cabo Rojo, por una parte sí se tenía, pero por otra parte había dudas de, primero, que tanto van a respetar los inversionistas el hecho de que estemos en una zona de amortiguamiento de un área protegida, y dos, qué tanto puede fiscalizar el Estado de que el inversionista cumpla las leyes y la autorización ambiental al respecto del desarrollo turístico en esa área. Entonces, ese tipo de inconvenientes al respecto de las áreas protegidas es muy común en el país, pues recuerden que más del 25% del territorio es área protegida en la parte terrestre y más del 75% en la parte costera. Este caso es bastante delicado, pero tuvimos ya un ejemplo reciente con San Juan, y es el tema de la minería y la extracción de arios. El ejemplo en cuestión aquí es Loma Miranda. Loma Miranda no es área protegida, pero yo voy a hacer un pequeño trasfondo de Loma Miranda. Miren, en el 24 de diciembre de 1956, el sátrapa Rafael Leonidas Trujillo firma un acuerdo con la Falcon Bridge Dominicana. Ese contrato establece exclusividad de exploración y explotación para ferroníquel al respecto de una zona que no estaba geográficamente delimitada, simplemente tenía un nombre. Dado que fue en 1956, ustedes podrán imaginar que no había ninguna reserva ambiental en el marco del contrato, todo fue pecuniario y monetario. Los límites al respecto de la exploración y explotación que podía hacer la Falcon Bridge no fueron establecidos hasta un mes después, el 19 de enero de 1957. A partir de ese momento, pues Falcon Bridge, Falcondo le dio con todo. Empezaron su exploración e explotación. En 1969 fue la primera vez que hubo una enmienda al contrato, que fue firmado en 1956. Esa enmienda abarcó dos aspectos principales. El primero, un aspecto de impuesto. Se le pidió a la minera o se le exigió por parte del Estado Dominicano que tenía que pagar impuestos de extracción. Y en segundo lugar, fue la primera vez en el cual se hizo una enmienda para inculcar protecciones ambientales. Fueron protecciones ambientales básicas al respecto de los ríos, recuperación boscosa y demás, pero fue la primera vez que ocurrió eso. A partir de ese momento, de 1969, ocurren dos enmiendas adicionales al contrato. Una fue en el 83 y otra fue en 1994. Todas esas enmiendas fueron impositivas. Las únicas que fueron a nivel ambiental fueron las del 69. Entonces, ¿qué sucede? Durante ese espacio de tiempo, bueno, empiezan a explotar el ferroníquel, se dan cuenta de que existen otros tipos de metales preciosos en esa zona, empiezan igualmente a extraerlos, pero coincidencialmente hay un despertar social. Ya la gente se está dando cuenta, bueno, pues esta minería ni tan perfecta que es, estamos viendo situaciones, principalmente con los recursos acuíferos, me están pelando la loma. Entonces, llegó un punto álgido en la década de los 2010 a respecto de este tema, donde ya al nosotros tener como país una legislación ambiental, un esquema específico, pues ya se reconocía que Loma Miranda tenía características que verdaderamente pertenecían a un tipo de área protegida, a un parque en específico. Entonces, que por lo tanto había una necesidad intrínseca de proteger esa área en su conjunto. Hubo protestas, todo el mundo recuerda un párrafo muy importante que fue el Palacio en Burro, y eso animó a la población a pelear por la protección de sus recursos naturales. Obviamente, al tener República Dominicana ya un marco de autorizaciones ambientales del 2003 implementado para expandir su operación minera, pues ellos tenían que recurrir a autorizaciones ambientales. Las solicitudes que hicieron le fueron negadas. ¿Por qué no
creó República Dominicana, Loma Miranda, un parque nacional, porque había un contrato. Y eso se iba a convertir en violación al contrato que se firmó en 1956. Pero al establecer restricciones que la empresa sí tenía que respetar, pues eso hizo que mermara en más de un 50% la producción de la minera, al punto tal de que ahora mismo ellos están en un proceso de cesación de pago respecto a sus suplidores, perdón, y en lo que concierne a su planta laboral. Todos recordarán que en marzo de este año los empleados demandaron a la empresa por falta de pago de salario navideño y de bonificaciones. Entonces ellos están ahora mismo por la ausencia de autorización por parte de la República Dominicana de expandir en la explotación minera al respecto del contrato de 1956, básicamente en operaciones mínimas. ¿Qué queda con la parte de extracción de áridos? Los materiales que sacan de los ríos. Los materiales que sacan de los ríos de forma ilegal en algunos casos, para no decir la mayoría de los casos, son elementos esenciales en el área de construcción, materiales esenciales en el área de construcción. Es un negocio bastante lucrativo porque para un sector en específico, la depredación es visualmente alarmante y ha contribuido a la desaparición importante de muchos cuerpos de agua importantes, perdón. Hubo una alternativa que fue explorada hace 5 años, 4 o 5 años, que hace 2 años y medio fue retomada por fuerza, que tiene que ver con las represas, los materiales que por el cauce de los años, la sedimentación que por el cauce de los años generan las represas, tiene la misma capacidad y la misma calidad de material que las extraídas de los ríos. Entonces, sin embargo, ese sector nunca ha sido organizado, siempre ha habido dificultades al respecto de su fiscalización y demás. Y esas principalmente es una de las dificultades esenciales que ocurre dentro, en el marco de un área protegida que tiene cuerpos de agua que poseen este material. Otro tema bastante dedicado son los incendios forestales provocados. Y el ejemplo aquí por excelencia es el Parque Nacional de Sierra de Bauruco. Miren, el Parque Nacional fue igual declarado Parque Nacional en 1983 mediante el decreto 1315. Antes de la declaratoria de parque, como ocurrió, existía ya una frontera agrícola dentro del parque. Se crea el parque porque hay especies de biodiversidad de la zona del corredor biológico que tiene que ver con el Caribe principalmente y las Américas importante. Y por lo tanto esa área debía de ser protegida en torno al respecto de esas especies forestales y de esa fauna específica. Sin embargo, al existir dentro del área, primero ganadería, segundo aspectos de agricultura que estaban en su momento autorizados por medio de una institución pública o instituciones públicas que era válida en el marco de la ley, principalmente en los 80s, pues entonces esa cultura todavía hasta el sol de hoy es difícil de erradicar. Entonces, el chapeo, como bien se le conoce, comúnmente se le conoce, que hace la mayoría de los campesinos que no tienen instrumentos para arar la tierra, cuando se sale de control, utilizan el fuego y cuando esto se sale de control, pues entonces provoca incendios forestales que ponen en peligro el área protegida en su conjunto. Debemos de notar que otro de los aspectos importantes que hace que peligre esta área es la producción de carbón para vender a la República de Haití como medio de subsistencia en términos energéticos. Entonces, es, 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 existen distintos usos que en algún momento fueron permitidos dentro de esa área protegida, igual que pasó con Valle Nuevo, pero que hasta el sol de hoy es complicado poder manejar y erradicar. Entonces, esa dificultad de zonificación, por así decirlo, de identificar dónde se puede hacer agricultura, dónde no, además, lleva a el siguiente problema y es el problema de propiedad de la tierra. Miren, esa foto tan bonita que ustedes ven ahí es el Área Nacional de Recreación de Boca de Nico. Ellos tienen desde hace años un conflicto, en ella existe desde años un conflicto al respecto de la propiedad de la tierra.
Tomé este ejemplo porque si bien es cierto, es un ejemplo que todavía sigue en los tribunales, no se ha politizado ni mediatizado tanto, por lo tanto, sigue siendo un importante aspecto de estudio. Recuerden que cuando la República Dominicana adopta la Ley de Biodiversidad y Áreas Protegidas, agrega dos aspectos, patrimonio natural y patrimonio cultural. El patrimonio cultural, la identificación de un patrimonio cultural, puede hacer que se cree un área protegida. En este caso, la figura se denominó recreación, Área Nacional de Recreación. Boca de Nigua, en un principio, era parte de lo que se conoció como Hacienda María y era de la familia Trujillo. Cuando los Trujillos desaparecen de República Dominicana, pues en buen dominicano nos fuimos a la garata con puño. Hubo una repartición de terrenos, hubo asentamientos agrícolas, empezaron la extracción de materiales del río que tenía cerca la propiedad y en el año 2009, por un decreto, el 571, pues se determina, eso es un área protegida, vamos a ponerle área nacional de recreación, vamos a cerrar esta área protegida, vamos a limitar las acciones que en esta se puede hacer. ¿Qué sucede? Existían dentro de esa área protegida personas, familias, con certificados de título de áreas dentro de esa propiedad, certificados de títulos válidos. Y asimismo existieron campesinos en los aspectos de agricultura con certificaciones que le permitían hacer trabajos agrícolas dentro de esa área. Y para rematar todo eso, también existían familias con cartas constancias al respecto de sus parcelas dentro del área. Y todo eso creó un conflicto en el área protegida. Entonces, aquí me quiero detener en algo. La ley 202-04 establece que una declaratoria de área protegida no es expropiación, no es una declaratoria de utilidad pública. Lo único que hace la declaratoria de área protegida es limitar el uso del terreno al respecto de los que en algún momento puedan detentar un derecho legítimo de propiedad respecto de esa área. Ustedes van a encontrar profesionales del derecho que digan, ok, si tú me estás limitando el uso al respecto de mi terreno, tú me estás coartando, indirectamente tú me estás expropiando. Por lo tanto, tú me tienes que compensar. Y hay otros que dicen, bueno, aquí es que vamos a trabajar en equipo. El Estado Dominicano, si me está limitando el uso de mi terreno, pues me tiene que indicar a mí de qué manera yo puedo recuperar la inversión que yo hice por X cosa. Más del 60% o alrededor de un 60% de las áreas protegidas, de terrenos de área protegida, se encuentran en esta situación en República Dominicana. Y eso se debe principalmente a la creación mediante decretos de área protegida que se hicieron en gabinete, en un mapa de aquí a aquí, nunca se le comunicó, nunca se hizo un descenso físico a las áreas en cuestión para comunicarle a los detentadores de esos terrenos de que se encuentran dentro de un área protegida. Por lo general siempre se dan cuenta cuando ya se ha hecho la transacción y van a impuestos internos a hacer el pago de los impuestos correspondientes y se encuentran el primer bloqueo de que no se puede hacer transferencia de propiedad porque hay un área protegida o porque está dentro de un área protegida. Y de ahí tienen que ir a catastro y de ahí tienen que ir al Ministerio de Medio Ambiente, entonces todo se vuelve un círculo bastante complejo. Esto necesariamente conllevó a que el Estado Dominicano dijera, bueno, pues ya que yo dije por ley que una declaratoria de área protegida no es una declaratoria de utilidad pública y es expropiación, yo tengo que establecer un mecanismo por el cual yo incentive a las personas a que primero mantengan el área como está. Segundo, me apoyen en la recuperación o en el mantenimiento del área. Y tercero, bueno, dependiendo del tipo de área protegida que sea, pues entonces, ¿de qué manera yo puedo hacerlo accesible al público para que el dominicano tenga acceso a esa área? Entonces, ahí nace la ley por pago por servicio ambiental del año 2018. La idea esencial es que esta ley pueda proteger
indirectamente y hacer un pago directo a aquellos que van a colaborar, indirectamente pueda proteger las fuentes de agua, aquellos espacios físicos que apoyan en la regulación climática y en la captura de carbono. Es importante tener en cuenta de que esa compensación económica se llega a un acuerdo dependiendo del tipo de área que es ya sea mensual o anual, debe de ocurrir, como mencionamos anteriormente, en el marco de un plan de manejo. Nunca se puede manejar o no se puede manejar un área protegida si no existe un plan de manejo. Porque, como ya hemos dicho, el plan de manejo te dice cuáles son las actividades, qué se puede hacer, qué no se puede hacer y cuáles son las actividades que corresponden de acuerdo a la zonificación que ocurra. ¿Qué trae consigo la ley de pago por servicio ambiental? Un cambio de mentalidad. El cambio de que un guardia con una pistola o un guardabosques o un guardaparque es el que va a cuidar ese espacio geográfico que en la mente de nosotros sigue estando vacío. No es eso. Trae la mentalidad de que todos debemos proteger, valga la redundancia, nuestras áreas protegidas y aquellos que detenten algún tipo de derecho dentro del área protegida, pues entonces que sirva de incentivo para ayudar en la protección y colabore en la restauración de las áreas que en ellas se encuentren. Es una manera de implicar al ciudadano común en la protección del área protegida. Valga la redundancia. Sí, hemos hablado mucho, yo lo sé. Como yo les dije, soy fanática de Mafalda. Miren, ¿qué podemos llevarnos de esta conclusión en específico? De este conversatorio como conclusión en específico. Primero, las áreas protegidas sirven, dependiendo del tipo de área, pero su objetivo común siempre va a ser proteger la función hídrica, desarrollo, colaborar en el desarrollo sostenible, aportar en un turismo responsable y ser parte de una planificación estratégica del territorio, de manera que se pueda continuar disfrutando de los recursos que ella tiene de una forma sostenible. ¿Cuál es el reto para nosotros los dominicanos, principalmente las autoridades? Que esas áreas protegidas sean efectivamente protegidas, es decir, estén correctamente administradas con sistemas de controles correctamente adecuados y en funcionamiento y que sean compatibles con el desarrollo nacional, con las actividades económicas que el país ha decidido son parte de la pata de la mesa que lo va a ayudar a salir adelante. Entonces, yo creo que aquí estamos en la sección de preguntas y respuestas si existen. Es correcto. Ahora pasamos a la sesión de preguntas y tenemos en el chat la consulta de la señora Blady Nieves. La pregunta es, ¿cuáles son las características que presenta un área para ser declarada área protegida? Ok. Primero debe de tener algo que tenga que proteger. Dependiendo de la categoría del área de protegida, pues hay indicios o características que corresponderían para la protección. No necesariamente tiene que ser físico, también puede ser cultural. Es decir, hay una especie de flora, hay una especie de fauna, es parte de un corredor ecológico importante y demás. Eso es una. En segundo lugar, no tiene que haber una delimitación geográfica al respecto de eso, porque hay actividades económicas, sociales, culturales que necesita la comunidad para poder desarrollarse. Por lo tanto, se debe de establecer los límites de esa zona para identificar correctamente primero, qué es lo que vamos a proteger, cómo lo vamos a proteger y dónde lo vamos a proteger. Entonces, entre la identificación del recurso, la frontera donde se encuentra ese recurso, la importancia de ese recurso para no solamente el entorno, sino a nivel nacional, pues son, en el caso de la República Dominicana, son de las características importantes que se toman en cuenta. Muy buenas tardes, Claudia. Un placer por aquí. Mi nombre es Ana Luisa Lugo, soy técnico de medio ambiente a sus órdenes. Muchas gracias, igualmente. Muy importante su charla y su sensibilización. Yo, de mi parte, lo que requiero para mi país, tanto como técnico y ambientalista, es que se dé un buen manejo a los recursos naturales de las áreas, de las diferentes áreas que tiene nuestro país, ya que muchas hemos rescatado, pero muchas estamos perdiendo.
porque a veces el mal uso del manejo de los usos naturales de esa zona no son manejados con la debida conciencia que se debería manejar. Y por eso hemos llegado al extremo de que muchas ha sido muy impactada, como usted acaba de decir ahorita, la de San Juan, por poco conocimiento y la sensibilidad o sensación que ha tenido el país hacia la misma. O sea, no hay una comunicación concreta que le diga al ciudadano cuáles son los beneficios que aporta esa área protegida. Igualmente que el Parque Nacional Jaragua, que no se siente tarde a la charla, pero no escuché que mencionó a los haitíes, que también es otra área protegida muy importante de nuestro país, que también ha sido habitadas por personas que no deberían estar, pero usted va y lo encuentra. Entonces, verdaderamente yo entiendo que esas áreas como el Parque Nacional Jaragua, que es la que recibe el mayor auge de aves que viene de otros países, a donde nosotros, por el clima y condiciones necesarias para su tipo de naturalidad, es la que realmente tenemos que proteger. Sin dejar al lado el beneficio que le traiga en ese momento a esa provincia. Porque si no vamos a lo que es provincia, nunca vamos a tener un área protegida en ningún lugar, porque hay un ciudadano en común ahí que también le interesa ese beneficio. Entonces, yo entiendo que primero lo que el país tiene que hacer es sensibilizar al ciudadano el porqué y el beneficio que tiene el mismo y que debemos sostener para un desarrollo sostenible, que es una palabra muy fuerte, la sostenibilidad, para esas áreas protegidas que tenemos en estas provincias. Muchas gracias y a sus órdenes. Muchísimas gracias, de verdad, excelente lo que usted acaba de decir, efectivamente. Yo puse el ejemplo del Parque Jaragua porque es el que últimamente ha estado en la palestra pública por los proyectos de colaboración público-privada, pero usted tiene toda la razón, en los haitíes todavía seguimos teniendo esa dificultad de invasores en áreas protegidas, en las dunas de Baní, por ejemplo. Entonces es una pelea constante porque es como habíamos conversado anteriormente, cómo o de qué manera tú puedes hacer entender al ciudadano común que debe de haber un equilibrio entre la protección de los recursos naturales y el desarrollo comunitario social. Entonces, ¿cómo uno concilia eso? Esa siempre va a ser la pregunta del millón. Muchas gracias. Entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta. Agradecemos el aporte a la señora Ana Luisa Lugo. La pregunta es de la señora Blady Nieves. ¿Existen grupos que se encargan de descubrir, identificar nuevas áreas protegidas fuera del Ministerio del Medio Ambiente? Sí, las organizaciones sin fines de lucro, la mayoría que tienen un componente de protección ambiental, eh, hay bastante conocidas, principalmente en la zona norte y en la zona sur del país. La idea esencial puede ocurrir de la siguiente manera. Un grupo de científicos se junta, hace una especie de inventario. Eso ocurrió con las Cuevas de la Maravilla en su momento. Hace un inventario de lo que está ahí, eh, eh, un inventario técnico, científico, lleva la solicitud al Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Medio Ambiente con su equipo interno evalúa esa solicitud y a partir de ese momento empieza un trabajo de colaboración conjunta. Es una manera de trabajar porque él, como nosotros establecimos en un principio, una de las características de las áreas protegidas es que le pertenece a todos los dominicanos. Entonces, un dominicano promedio común puede decir, yo estoy viendo estas cosas. Puede ir a una universidad, puede ir a una ONG, solicitar apoyo científico de cómo levantar el dato de información de eso que acaba de ver, constatarlo con evidencia y llevarlo al ministerio y a partir de ahí pues se sigue el proceso que establece la ley 6400 y la ley 202-04. Entonces sí, la creación de un área protegida, no necesariamente el motor tiene que ser el Estado Dominicano, puede ser una organización sin fines de lucro, una organización comunitaria, ambiental, alguien dominicano con el interés de proteger un área específico porque así lo ha identificado dentro de la esfera científica, ambiental y de protección de la biodiversidad. Sí, de acuerdo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Levantando la mano o realizando esta por el chat. Ok, Euren Cuevas Medina.
Muchas gracias, Claudia, por las informaciones compartidas. Me gustaría que compartiera asimismo su opinión sobre el caso actual de Valle Nuevo con el enfoque en la empresa que administra el área de camping frente a las protestas sociales. ¿Debería Valle Escucha, Nuevo ser administrado por una empresa privada? ¿Se violenta alguna normativa? Lo que pasa es que no veo la pantalla. Terminó la pregunta porque escuché que una persona quería hablar. sí, escúchame, para que me salí rápido de la reunión. Mi nombre es Pablo Guzmán, soy administrador de una área protegida, del Refugio de Vida Silvestre Río Iguamo. Con relación ahorita usted decía a las declaraciones de área protegida, cuando el ministerio va a declarar una área protegida, a veces solamente declara y no le da el acompañamiento al administrador o al área con relación a las comunidades. ¿Por qué? Porque las comunidades aledañas que tenemos son los primeros que respetan las normativas que tenemos en el área protegida. Entonces tenemos problemas con ellos con relación, porque ellos dicen, por ejemplo, hay una comunidad que tenemos ahí cerca y ellos dicen, no, que eso es de ellos. ¿Por qué? Porque tenemos un balneario y ellos no respetan las normas para entrar al área. Entonces yo creo que el ministerio debe dar más acompañamiento a las áreas protegidas para que eh, perdure a las generaciones futuras. Pero si no ponemos un freno y no tenemos un poquito de mano dura con relación a las áreas, la vamos a ir perdiendo una a una. Eso es un problema grande que tenemos en esta zona aquí eh, de esta área protegida, valga la redundancia. Muchísimas gracias, Pablo. Yo voy a ir entonces primero con la pregunta comentario de Eury y después con todo gusto le respondo a usted. Al respecto de lo que está pasando con Valle Nuevo y el área de camping, miren, recuerden, y esta es mi opinión a título particular, recuerden que cuando iniciamos el conversatorio yo establecí que más del 25% del área terrestre de la República Dominicana estaba protegida. Eso no quiere decir necesariamente efectivamente protegida. Efectivamente protegida quiere decir que existe los técnicos en su lugar con las herramientas necesarias para trabajar, las áreas debidamente marcadas e identificadas con las comunidades conscientes de cuáles son las áreas identificadas y todo lo que eso conlleva tanto administrativamente como en términos presupuestarios. Con ese tema en específico, yo creo que hay dos aspectos que se han involucrado. Primero, el mal manejo de comunicación y segundo, la falta de transparencia. Es importante con el tema, con lo que conlleva las áreas protegidas, el manejo adecuado de las informaciones, ya sean técnicas o administrativas, porque eso evita, primero, la mala comunicación al respecto de los comunitarios, la mala información, y segundo, permite un manejo adecuado de las áreas en cuestión. El tema aquí es la, la falta de información al público de cómo llegamos a eso. Hasta que esa parte no se esclarezca, vamos a tener este debate. Cuando esa parte se esclarezca, cuando tengamos todas las informaciones a la mesa, cuando determinemos, ok, ¿cuál fue tu necesidad técnica, Estado Dominicano, y tu necesidad para hacer esto? ¿Cuáles son las consideraciones al respecto del Estado Dominicano, al respecto de los usuarios? ¿Cómo nos va a afectar? Pues entonces ahí podemos hablar de transparencia al respecto de este tema. Entonces, hasta que eso no ocurra, vamos a estar con toda la razón del mundo en una situación de duda sobre si es viable o no, si es válido o no, si corresponde o no lo que está ocurriendo al respecto del área de camping en Valle Nuevo. Lo que Pablo hablaba del área protegida, ciertamente es así. Es algo que nosotros habíamos mencionado en un principio, y es que el Estado Dominicano, de manera preventiva, a modo de escritorio, porque identificó una problemática en específico, pero no tiene los recursos técnicos, políticos, financieros, legales en el momento específico, para hacer una declaratoria de área protegida con su plan de manejo al lado, la crea de forma preventiva.
Y cuando la crea de forma preventiva, solamente lo sabe el que lee la caseta judicial o el que trabaja en el Ministerio de Medio Ambiente. No lo sabe el comunitario y tampoco lo sabe quien interactúa en el día a día en el área. Y eso es una debilidad. La mayoría de las áreas protegidas tienen esa situación en República Dominicana, por eso nacen sin su plan de manejo. Años después es que se hace, 4, 5, si tenemos suerte, 7 años después es que se hace el estudio de campo, donde se limita el área geográfica de forma específica y real, donde se hace una identificación de flora, fauna, especies, área de restauración, área de conservación y demás. Pero efectivamente lo que Pablo establece es algo que tristemente es común aquí en la República Dominicana y no debería ser así. Como establecimos en un principio, un área protegida cuando nace debe tener su plan de manejo al lado. Tú no puedes manejar un área protegida si tú no tienes identificada, primero, a través de un inventario, segundo, a través de tu zonificación y tercero, a través de las actividades del programa de manejo, el área. Si no tienes nada de eso, ¿de qué manera tú vas a ser sostenible con el manejo del área en específico? Bien, muchas gracias, Claudia, por tus aportes, compartir tus conocimientos y experiencia para ya concluir con este programa de formación con el cronograma que tenemos. Solicito por favor a todos abran sus cámaras, por favor, para tener una captura de este encuentro. Mari, por favor, me confirma. Listo, Mari. Bien. Bueno, pues muchas gracias a todos también por su asistencia y por los aportes realizados. Claudia, excelente ponencia. Te tomamos la palabra para un próximo encuentro. Gracias a todos y nos vemos en la próxima semana con el tema referente al control de calidad de las aguas industriales tratadas. Muchas gracias a todos y feliz resto del día. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas Salud, tardes, buenas tardes.